Bueno, muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar esta clase. Muchas gracias por estar presente. El día de hoy vamos a continuar el proceso de enseñanza, aprendizaje referente ya al primer parcial, que habíamos quedado que iba a ser para la próxima semana y estoy seguro que la vamos a tener que suspender por todos los temas que hoy día ustedes saben que nos atañen, que es referente a la marcha. No nos va a dar tiempo para explicar todo y las próximas semanas por ahí se viene un paro indefinido. Entonces, estoy seguro que a nuestro, a nuestro retorno a clase seguramente va a ser la subsiguiente semana. Enseguida les voy a dar fechas más claras para tener una idea más exacta. Vamos a pasar la fecha de examen para un 16 o un 18 de noviembre, ya para un 16 y un 18 de noviembre, en donde el práctico se tiene que presentar el sábado 13 de noviembre, ya. Entonces, por favor, espero que me entiendan, nueva fecha de práctico de presentación, sábado 13, examen primer parcial o el martes 16 o el jueves 18. ¿Alguien tuviera alguna duda sobre este tema? Dicen, disculpe, no lo escuché, que recién volví. La presentación del práctico es el 2 o el 4 Los del que di, práctico. no recuerdo los números. Ya usted pregúntele a sus compañeros. No recuerdo los números, Sí, lo el tengo práctico anotado, es pero el no. 13 y el examen el 16 y el 18. Claro. No, pero los números de práctico, él preguntaba. Los números de Así. práctico. El 2 Es creo el que solamente hemos práctico dado. 2 y 4. 2 y Dice, 4. entonces se modificó. Ah, ya entendí. Gracias, Lice. Pero no dijo que iba a entrar también la otra sociedad. Eso solo sería Va a sociedad entrar, colectiva. por eso, va a entrar sociedad colectiva y SRL. Por eso estoy proponiendo la fecha porque no me va a dar tiempo para avanzar hoy día. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta sobre esos temas? Por favor. No, continuamos entonces. Ya ustedes saben, ya conocen las nuevas fechas que se trató en este momento. Buen día, Bueno, 16 y 18 dijo, ¿no? sí, cualquiera de esas dos fechas. Bueno, como continuamos la anterior clase, al 31 de diciembre se actualizan las cuentas patrimoniales. Habíamos quedado aquí, lo vamos a hacer un poco más rápido porque tenemos poco tiempo. En el desarrollo del ejercicio establecimos que ustedes tenían que analizar el tema correspondiente a la actualización y como sabemos que hubieron movimientos contables referentes al movimiento de los capitales, ¿no? Vimos que comenzó Fernando con 1.128.500. Esto fue el primero del 12 del 2019, ¿no? Retiró 5.000 bolivianos. Esto fue el 20 del 12 del 2019. Y bueno, hubo un aumento de capital. ¿Por qué? Porque aquí se recuerdan que un socio aportó y hizo crecer a Fernando con 53.000, a Juan con 23.000 y a Javier con 30.000 y Denar se quedó con 261.000. En ese sentido, hubo un incremento de capital, que esto ustedes seguramente lo han hecho, voy a admitir a sus compañeros, hubo un incremento de capital que hace referencia a que cada uno de estos debe ser actualizado. Para esa situación, aquí está la UFB del 1 de diciembre del 2019, la UFB del 20 del 12 del 2019 y la UFB del 22 del 12 del 2019. Hay más UFB que corresponden a estos movimientos también, donde el colectivo Juan, el socio colectivo Juan, aportó 470.000, hubo un incremento porque aportó un equipo de computación o maquinaria el 16, por eso hay fecha 16, ¿no? Y bueno, su aumento de capital por el ingreso del socio Denar en fecha 12, por eso tiene 12. Y así sucesivamente. En ese sentido, ustedes hacen la actualización. Vamos a aplicar la primera, porque ya esto lo han llevado en contabilidad 3. Hacemos la actualización, ¿no? La UFB del primero, UFB final del 20 de diciembre, porque va aquí, vamos a llevar del 1 de diciembre al 20 de diciembre, ¿no? Del 1 de enero, UFB final, dividido entre UFB inicial, menos 1 por 1.128.500. Todo multiplicado nos da
100.717,48. Ya estamos aquí. Entonces verificamos UFB final, ¿no? UFB final al 22. Aquí lo está. Al 22. Dividido entre la inicial del 20 del 12. Menos 1 por la resta, ¿no? Por la resta de 1.128.500 menos 5.000, que va a quedar en fecha 20, ¿no? De estos dos restados va a llegar a la fecha que corresponde a la fecha 20 y la actualización la estamos haciendo a la fecha 22, hasta aquí. Y luego hacemos, ya que estamos en la actualización de fecha 22, hacemos UFB final al 31 de diciembre porque queremos llegar a diciembre, dividido entre UFB inicial, ¿no? Estábamos en la fecha 22, menos 1 y sumamos el 1.128.500 menos los 5.000 más los 53.957,57. Todo eso sumado y restado nos da 955.11. Que a su vez todas estas actualizaciones, nos da el valor de lo que va a actualizar, ¿no? El socio Fernando. Ahí está. Queda un total de 2.875,15. Esto ustedes ya lo tienen, seguramente lo han revisado uno por uno y lo han visto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Y vamos a explicar el último porque no correspondería explicarlo todo, quedamos que ustedes lo iban a ver. El último habla sobre la misma actualización del capital del socio colectivo Juan, del 1 de diciembre al 16 de diciembre. Si vamos a ver ahí, si ustedes pueden ver, aquí está, del 1 al 16, UF final del 16, dividido entre inicial del 1 del 12, por 470.000. Luego hacemos la actualización, ya que estamos en fecha 16, le hacemos la actualización del 16 al 22, UF final del 22, dividido entre inicial del 16, menos 1 y la suma de 470 más 25.000 para ir llevando el control, ¿no? 267.83. Y la última, como estábamos el 22 de diciembre al 31 de diciembre, UFB final 31 de diciembre, dividida entre UFB inicial del 22 de diciembre, menos 1 y sumamos 470.000 más 25.000 más 53 más 23.773, nos da un valor que ustedes lo pueden observar de 420,81, haciendo la sumatoria total, ¿no? De 1.234,21. ¿Alguien tuviera alguna duda, por mínima que sea, hasta aquí? De las actualizaciones, esto lo han visto en Conta 3, ¿no? Cuando hacen las actualizaciones de los movimientos del patrimonio. Muchas veces en el estado de evolución de patrimonio, ¿no? ¿Alguna pregunta? No. Entonces lo mismo sucede con los otros. Hacemos lo mismo para hacer el análisis. A su vez, entonces, cuando hacemos el mayor, cuando venimos a los asientos contables, fíjense que ponemos A y TB, asiento número 21, A y TB, que es ajuste por inflación y tenencia de bienes. Aplicamos la norma contable número 3, que habla sobre la actualización del patrimonio y que nos dice que el ajuste de capital socio colectivo Fernando es de 2.875,15. ¿De dónde lo saca eso? Bueno, lo saca de aquí. 2.815, 2.875,15. Ajuste de capital socio Juan, 1.234,21. Y aquí lo vemos acá. Si podemos observar. 1.234,21. Ajuste de capital socio colectivo Javier, 1.610. Y lo vemos acá. 1.610 y 212,49. 1.610 y 212,49. Ese sería el asiento. Todos estos asientos son asientos que ya ustedes lo saben, lo aprendieron en contabilidad 2. Seguramente algunos ya este tipo de actualización así por cada uno de los capitales no lo vimos en Conta 2, pero en Conta 3 seguramente lo vieron.
para hacer las actualizaciones de patrimonio cuando hay movimiento dentro del mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Son conocimientos antiguos esto, ¿no? ¿Dudas? Ninguna, Alicia. Continuemos entonces. Una vez, yo le pedí la anterior clase, que una vez ustedes hacen esta actualización, vamos a pasar todos los datos al estado de resultado. Por eso yo les pasé esta información, el estado de resultado. El estado de resultado, como ustedes ya lo conocen, yo aquí lo hice en uno en general, este se lo envié. La empresa comercial Companec, Sociedad Colectiva, Santa Cruz, estado de resultado del 1 de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019, expresado en boliviano. Y bueno, tuve que mayorizar todas las cuentas de venta, que quieren decir que tuvo un ingreso total de 195.162,75. Eso es el total del ingreso, menos los costos, que también lo mayoricé, da 98.745. La diferencia entre ambos nos da una utilidad bruta de 96.417,75. ¿No? Esto ya es conta 1. Solamente estamos recordando. Menos los gastos operacionales, que aquí quise ponerlo todo, no lo quise dividir con conta 1 cuando hablábamos de gastos administrativos, gasto de comercialización, gasto de operación, ¿no? Gasto de comercialización, no quise dividirlo, lo puse todo para que ustedes entiendan más fácil de comprender. Entonces puse combustible y lubricante, material de escritorio, IT, alquileres vencidos, sueldos y salarios, aportes patronales, cargas sociales y las depreciaciones. Todo esto de los mayores que hicimos, ¿no? Y nos da un total gasto operacional de 28.715,05. Restando la utilidad bruta menos los gastos operativos, hay que restarle todavía aún los gastos no operacionales. ¿Cuáles son los gastos no operacionales? ¿Se recuerdan? El AITB. Entonces yo mayorizaba el AITB, por ahí está, aquí está el mayor, hay 5.932 en el debe, hay 3.000, ¿no? 3.642,88 en el haber. Determino el saldo. Si el saldo es deudor, es gasto. Si el saldo es acreedor, es ingreso. Esto lo vimos en contabilidad, ¿no? Entonces verifiquemos qué tipo de saldo tiene. El debe es mayor que el haber, entonces su saldo es deudor. Entonces tenemos un valor de 2.289,92. Si podemos observar aquí, entonces restamos la utilidad bruta menos los gastos operacionales menos los gastos no operacionales, nos da un resultado contable de 65.412,78. Determinamos el IUE, que viene a ser el 25% de esa utilidad contable. No hay pérdidas anteriores, por eso no hacemos ningún informe de compensación. Y el resultado de la gestión para distribuir a los socios es 65.000 menos 16.000, es 49.000, ¿no? Con 59. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Dice, No. ¿va a ser necesario que mayoricemos todas las cuentas o no? No era necesario en este sentido porque fíjense que ninguna de las cuentas se repetía 2 veces. Por eso yo no las mayoricé. Pero si da el caso, hay que mayorizar algunas, ¿no? Si se diera el caso, hay que mayorizar. Pero en este caso no daba a mayorizar porque solo había un aporte patronal, solo había un sueldo y salario, solo había un alquiler vencido, solo había uno de cada cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra? Dice, ¿Sí? y en el caso que en el AITB fuera al revés. Fuera un ingreso no operacional y en vez de restar aquí, sumaba ingresos no operacionales. Ay, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, una vez obtenemos que la base contable es 65.000, el resultado de la gestión es 49.059,59, nos vamos a el enunciado. ¿Y qué nos dice el enunciado? Realizar el cuadro de aportación de socios, ya lo hicimos. El balance inicial ya hicimos.
Los asientos contables ya lo hicimos. El balance general no lo vamos a hacer, dijimos. El estado de resultados ya lo hicimos. Se devengan y se distribuyen las utilidades en función a los capitales. Ah, qué interesante. Mire, se devengan y se distribuyen las utilidades en función a los capitales aportados por los socios, de acuerdo al mandato de asamblea de los socios. Los socios deciden pagar las utilidades. Entonces, primero devengamos, ¿no? Dice, primero devengamos las utilidades y luego pagamos las utilidades. Pero la vamos a devengar en función a los capitales de cada socio. Entonces hacemos la distribución. Cuadro de distribución de utilidad. Entonces, primero hay que analizar que es del 1 de enero al 31 de diciembre expresado en boliviano. Está el cuadro de socios. Hacemos un cuadro de prorrateo, capital, porcentaje, la utilidad y la distribución. Y vemos cada uno de los capitales que tenemos aquí, ¿no? El capital de socio Fernando, de socio Juan, Javier y Denar, que esto lo sacamos de los mayores que están aquí en los libros diarios, ¿no? Todo esto, fíjense, aquí el capital es de 1.177.000, aquí es de 518.000. Estos capitales vuelven a estar acá. Socio Javier 661.000 y Denar 261.000, haciendo un nuevo capital de la sociedad colectiva de 2.619.000. Ese va a ser el capital. Sacamos el peso porcentual, que ya esto ustedes lo saben hacer porque lo hemos explicado varias veces, ¿no? Entonces, lo sacamos de ahí, que esto, para que los que no recuerdan, lo dividimos, ¿no? Entre el capital del socio Fernando dividido entre los totales de los capitales, ¿no? El total capital existente en la empresa, es decir, 1.177.457.57 dividido entre 2.619.600. Hacemos esa división de cada uno y nos da 44.95, que eso lo llevamos al porcentaje y con términos de dos decimales, porque si no, ustedes saben que sale un montón de decimales. Lo mismo hacemos con el socio Juan, con Javier y con Dena, haciendo un total de 100%. Quiere decir que Fernando es dueño del 44.95% de la empresa. Quiere decir que el socio colectivo Juan es dueño del 19.80% de la empresa, de un total de 49.059.59. Esos porcentajes lo multiplico por la utilidad y esa es la utilidad que voy a distribuir. Es decir, de los 49.059.59 de Fernando, ¿no? Perdón, de 49.059.59, Fernando se va a llevar el 44.95. Se va a estar llevando entonces 22.051.30. Juan se va a estar llevando el 19.80 por 49.059.59. Se va a estar llevando 9.715.53. Eso quiere decir. Y así sucesivamente cada uno hasta obtener el total. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta del cuadro de prorrateo? Listen, ¿Sí? Pregunten, por favor. yo iba a preguntar de dónde sale la utilidad. Del estado de resultados, ahí estaba, lo sacamos de ahí. Ah, ya, gracias. Le dicen, ¿y no sacamos reserva legal o reserva estatutaria? El enunciado no lo pidió. Pero no es obligación según la ley, creo. No, porque cuando leímos lo que era obligación para sacar una reserva legal, eran para las SRL y SA. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si la sociedad lo pide si la sociedad lo pide, Lisa, tendríamos que sacar la reserva estatutaria. Correcto. Ah, ya. Porque no es obligatorio. Por eso en las sociedades colectivas se llama reserva estatutaria, porque ellos deciden de acuerdo a estatuto, votan para que se saque un porcentaje, porque ellos quieren. En cambio, la reserva legal es obligatoria. Licenciado, disculpe. Solo se toma en cuenta ese capital, ¿no? Que se mayorizó y el ajuste de capital no se lo suma. No, porque es una cuenta de patrimonio y en ningún momento aumenta el capital. Muy bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Continuemos entonces. Una vez yo tengo esta distribución, ustedes saben que el resultado de la gestión, como yo les expliqué, si iba al haber, era ingreso, era utilidad de la gestión. Y si iba al debe, era gasto. Entonces, como era utilidad de la gestión, entonces estaba en el haber porque era utilidad. Entonces va al debe para disminuir. Entonces en el haber y en el debe, el mismo monto queda en cero. Entonces queda en cero. Y nacen las cuentas de distribución de utilidad que son pasivos. Cuenta personal socio colectivo Fernando, los 22,000 que son de aquí. Socio capital socio Juan, Javier y Dena, cada uno con el monto de utilidad que se le debe distribuir. Todo esto lo sacamos del cuadro de distribución. Son cuentas de pasivo y todo pasivo aumenta por el haber. En contrapartida, ustedes pueden observar, aquí hay una cuenta de patrimonio que aumentaba por el haber, pero ahora que ya estamos distribuyendo y devengando, pasa al debe y queda en cero y quedan los pasivos. Hasta aquí, ¿alguien tuviera alguna duda por mínima que sea? No. Continuamos. El enunciado nos dice que ese mismo día también los socios deciden distribuir las utilidades. Entonces, estas utilidades que se refleja a cuenta personal, porque ustedes saben que cuenta personal socio colectivo en las sociedades colectivas se denomina así, en una SRL se denomina utilidades por pagar, en una SA se denomina dividendos por pagar. Entonces podemos observar aquí que el registro de este pasivo que aumentaba en el haber, ahora que se pague, disminuye y disminuye por el debe. En contrapartida, sale el dinero para pagar dichas deudas, dichos pasivos. Y con eso concluye el ejercicio. ¿Alguien tuviera alguna duda hasta aquí? Por mínima que sea. ¿No? Bueno, con eso concluimos ya el ejercicio que veníamos ya varias clases, 3 clases creo con este ejercicio y no podíamos finalizarlo. Como nos queda tiempo todavía, vamos a aprovechar. No se los voy a mandar porque ya se los mandé ya al grupo. No lo voy a mandar porque les voy a mandar ya el de la sociedad comandita para que no se chipen, que es el ejercicio resuelto. Se los voy a mandar para que ustedes la próxima clase avancemos un poco más rápido. Ya, entonces no se preocupen en ese sentido. Ya el práctico 4 es tarea, ya ustedes saben, es un procedimiento larguísimo, tienen que empezar a hacerlo. Y hoy entramos a el tema de la sociedad en comandita en simple, ya para avanzar un poquito. Los antecedentes históricos no lo voy a leer todo porque si no perdemos mucho tiempo. En esta clase de sociedad nace en la Edad Media, época en la cual se difunde el uso de la comenda como una asociación entre capitalistas, comentador, ¿no? Y uno o más comerciantes, tratador, por el cual el primero aporta capital solamente y se limita el riesgo a su aporte. Vamos a seguir. Dentro de los conceptos que vamos a necesitar entender es que existen 2 tipos de socio, el socio gestor o colectivo, cuya responsabilidad frente a las obligaciones sociales es solidaria e ilimitada. Fíjense, aquí en la sociedad colectiva solo había el socio colectivo. En cambio, aquí en este tipo de sociedad de comandita simple, hay 2 tipos de socio. Primero, el socio colectivo, que su responsabilidad es ilimitada y puede aportar capital o no. Y el otro es el socio comanditario, ¿no? El socio comanditario, quien solo responde por el capital que se obligaron a aportar. Entonces, en la sociedad en comandita simple existen 2, el socio colectivo o gestor, que su responsabilidad es ilimitada, y luego el socio comanditario, ¿no? Que su responsabilidad es limitada porque el socio comanditario es el que aporta el dinero y su responsabilidad es limitada. En cambio, el socio colectivo o gestor puede aportar con conocimiento y su responsabilidad es ilimitada, ¿no? La percepción industrial es del asociado cuyo aporte consiste en la prestación de trabajo personal o industria, es decir, se obliga a prestar un esfuerzo, conocimiento y dedicación a favor de la empresa. Y esto lo leímos en el artículo 156, ¿no? Ya sería volver a leerlo.
Características de la sociedad. Las características más importantes de la comandita simple son la sociedad de comandita simple. Está formada siempre por dos, ¿no? Por dos clases de socios, el colectivo y el comanditario. Para constituir la sociedad no es necesario la presencia de los socios comanditarios. Basta sencillamente que la escritura constitutiva sea otorgada por los socios colectivos gestores. Sin embargo, sí es obligatorio que en tal instrumento quede expreso el nombre y domicilio, nacionalidad y el aporte de cada socio comanditario. Luego dice la administración. La administración de la sociedad en comandita simple estará a cargo de los socios colectivos. Con respecto a las utilidades de las sociedades, se distribuirán entre los socios gestores y comandatarios conforme se haya estipulado en el contrato social, ya que no se olviden que en esta sociedad los socios gestores o colectivos pueden aportar o no dinero, y si no aportan, tienen que tener el monto de sus utilidades establecidas bien claro en el contrato social. Pero si no existe estipulación al respecto, las utilidades se distribuirán a la cantidad de cuotas de los socios comandatarios, pagando previamente los beneficios de los socios gestores. Y bueno, y aquí tenemos todo lo relacionado ya a la ley, que lo vamos a analizar de acuerdo al artículo 184, que nos dice en el capítulo 3 que habla de la sociedad en comandita simple. Características. La sociedad en comandita simple está constituida por uno o más socios comanditarios que solo responden al capital que obligan a aportar. Es decir, el socio comanditario es el que pone el dinero. Y uno o más socios gestores o colectivos que responden de las obligaciones sociales en forma solidaria y limitada, hagan o no aportaciones de capital social. Denominación. La denominación deberá incluir las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura. Cuando actúe bajo una razón social, esta estará formada por los nombres patronímicos de uno o más socios gestores o colectivos. La sociedad en comandita simple puede denominarse o su abreviatura SNCS o SCS. La omisión de lo dispuesto precedentemente dará lugar a que le considere una sociedad colectiva. Es decir, que si usted como auditor no registra, la denominación, ya sea sociedad en comandita simple, SNCS o SCS, como ustedes quieran denominarlo, si no se encuentra eso, las personas pueden comprender, fíjense, dispuesto a lo precedente, dará lugar a que se considere una sociedad colectiva. Y ustedes saben que cuando se considera una sociedad colectiva, todos los socios tienen responsabilidad ilimitada. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna duda referente a esta sociedad? Disculpe. Sí. Dijo que el socio comanditario es el que aporta dinero, ¿no? Sí. Dicen, ¿y por qué él si aporta dinero tiene responsabilidad limitada? Porque si aporta su dinero y otra persona maneja la empresa, no es justo que yo puse plata y va a ver que no va a poder estar inmiscuyéndose en la toma de decisiones. No es justo que usted pierda todo. En cambio, el que no puso nada o ha puesto un poco o ha puesto menos como un socio colectivo o gestor, él que maneja la empresa y toma decisiones, él debe perder todo. Ah, ya. Gracias, Lisa. Era eso. No hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? 186. Sanción por incluir el nombre de un socio comanditario en la razón social. Muy parecido a la anterior sociedad que vimos. El socio comanditario o cualquier persona ajena que permita la inclusión de un nombre en la razón social quedará sujeto a la responsabilidad de los socios gestores o colectivos. Capital social, artículo 187. El capital de la sociedad comandita está constituido con solo el aporte del dinero o bienes, ¿no? O ambos, de los socios comanditarios o de los socios colectivos si hubieran aportado simultáneamente. Muchas veces en el capital social hay un socio colectivo que aporta dinero, pero también puede aportar solo conocimiento. Es opcional para él. Si aporta conocimiento, ese capital, ese registro debe estar hecho en el acta de constitución, pero no se puede presentar en el balance. ¿Por qué? Porque no aportó dinero. Solo en el balance va todo lo relacionado en términos monetarios. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? La administración.
La administración y la representación estará a cargo de los socios colectivos o terceros que se designen, aplicándose las normas sobre la administración de las sociedades colectivas. Fíjense que la administración puede estar en representación y en la administración estará a cargo de los socios colectivos. Por eso yo le decía a su compañero que los socios colectivos gestores son los que van a manejar la empresa. El socio comanditario es el que solo pone el dinero. Estas sociedades por lo generalmente se dan cuando dos jóvenes, uno que tiene mucho conocimiento y otro que tiene tal vez el dinero, ¿no? Y quieren abrir su consultora. El que tiene mucho conocimiento pone ese conocimiento porque no tiene plata, tiene conocimiento, que tiene un valor tangible también, ¿no? Tiene un valor. Y el que tiene plata no tiene el conocimiento, pero tiene los recursos. Entonces se unen y hacen una sociedad de comandita simple, donde el socio que tiene conocimiento es el socio comanditario gestor, que es el que va a manejar la empresa, va a liderar, va a tomar las decisiones, y el comanditario pone la plata. Ahora, el comanditario, ¿qué pasa? Leamos aquí. Exámenes de libros y balance. Los socios comanditarios podrán examinar, ¿no?, los libros de contabilidad, documentos, balance de la sociedad en las épocas previstas en la escritura social y en su defecto a tiempo o inmediatamente después de que los estados, ¿no?, financieros, quiere decir, hubieran sido presentados a las autoridades competentes. Tendrán de derecho, además de exigir la entrega de una copia del balance y estados complementarios que necesiten, los cuales deben entregársele en el plazo no mayor a 30 días de la fecha de elaboración, ¿no?, bajo la responsabilidad de los socios colectivos o gestores. ¿Qué quiere decir? Que el socio comunitario que tiene plata no puede venir a inmiscuirse en los actos administrativos todo el tiempo, porque él es el que pone plata y se ha asociado con alguien que tiene mucho conocimiento. Para eso se asoció, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley? Un momento. No podés venir a estar diciendo qué hacen, qué no hacen, cómo lo hacerlo, si vos has puesto solamente plata. Y aquí dice que solo podrán examinar los libros de contabilidad y documentos en épocas previstas en la escritura social. Ahora, si ustedes quedan, si el que tiene conocimiento y el que tiene plata quedan en la escritura constitutiva de que todos los meses se va a revisar por el socio comercial, está bien, pero si no ponen y es una vez al año, pues al año tendrá que venir a ver el socio comanditario. ¿Me dejo entender? Muchas veces se piensa en algunas sociedades que porque yo pongo plata, mando, y no es así. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, dice. Entonces, es por eso que me gusta hacer énfasis en este sentido, porque muchas veces nosotros pensamos, puso plata, tiene que estar mandando. Puso plata, tiene que tomar decisiones. Puso plata, él es el que toma la rienda de la empresa. No, cada sociedad es sui generis. Por eso todos los bolivianos tenemos la oportunidad de elegir entre este abanico, ¿no?, de tipicidades, ¿no?, de sociedades para que ustedes puedan verificar cuál le conviene a cuál de ustedes tomarla. Entonces, por eso el auditor, cuando piden un consejo, nuestros clientes, tenemos que entender todas las sociedades para poder orientarlo. En esta sociedad, uno pone plata, pero no toma decisiones, sino que toma decisiones el socio colectivo. Por eso su responsabilidad es ilimitada, ¿no? Por eso su sociedad. Nombramiento de los administradores o gerentes. La designación de los administradores, gerentes, será necesariamente hecha a proposición de los socios gestores o colectivos. Fíjense, ellos van a decir, yo quisiera que sea se designa, ¿no? O colectivo por voto mayoritario de los socios comunitarios. La designación de los administradores será necesariamente hecha a proposición, es decir, los gestores proponen, los socios gestores colectivos, que ellos van a ser los gerentes. Si yo quiero tener este contador, este contador, este contador. De estos tres, ustedes elijan. Y por voto mayoritario, los socios comanditarios van a elegir. Es decir, el socio comanditario es el que elige qué trabajadores va a tener la empresa. Pero el quien los propone, quien los dice esto, sobre estos abanico currículos que yo he analizado, de estos 100 currículos, elijo estos tres. Escojan ustedes. ¿Me dejo entender? El socio gestor propone y el socio comanditario dispone de quién se va a hacer cargo del cargo. ¿Hasta aquí alguna duda? Licenciado, pero acá dice en el artículo que, o sea, digamos, también participan con su votación, pero solo los socios gestores que han puesto su capital. Entonces, si no pone capital, no vota.
no votan, pero solo puede decir, proponer. Muy bien. Puede licenciado. proponer que trabaje Juan, Pedro y Fernando. Estos tres son buenísimos. Elijan ustedes cualquiera. ¿Por qué? Esto previene de que el socio colectivo gestor traiga a su primo, sobrino, padrino, tío, pariente, esposa, madre, hijo. ¿Se da cuenta? Eso Sí, previene. sí. Previene para que no haya nepotismo, para que no haya esto. Él lo propone, pero quien vota es el que puso plata. Para ver quién es. Muchas gracias, licenciado. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Artículo 194. Excepción para los socios comanditarios. En caso de muerte, quiebra, incapacidad o inhabilitación, si se corta, volvemos a ingresar al mismo link. En caso de muerte, quiebra, incapacidad o inhabilitación de todos los socios, gestores o colectivos, podrá el socio comanditario, no obstante lo dispuesto en el artículo 188, realizar los actos urgentes de la gestión de los negocios sociales hasta que se regularice la situación creada, sin incurrir en la responsabilidad de los socios gestores o colectivos. La sociedad se disuelve si en el plazo de 90 días no se regulariza o transforma bajo responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios comanditarios. Esto es bien claro y importante. Quiere decir que en el caso de muerte, quiebra, incapacidad o inhabilitación de los socios gestores, ¿qué quiere decir? Teníamos un socio gestor y se enfermó de COVID, ya, y ese socio falleció y solo teníamos un socio gestor, falleció. Entonces alguien tiene que liderizar. Entonces, ustedes saben que el socio gestor tiene su responsabilidad ilimitada. Entonces, y el socio comanditario tiene responsabilidad limitada. Ahora, si este socio comanditario se inmiscuye en los actos, ¿no?, del socio gestor, su responsabilidad limitada pasa a ser ilimitada, como dice la ley, como lo leímos. Pero este socio que tiene responsabilidad limitada y se va a inmiscuir porque ya falleció por COVID, que este socio, ¿no?, el socio gestor, se va a inmiscuir, tiene 90 días para mantener su responsabilidad. Dice, la sociedad se disuelve si en el plazo de 90 días no se regulariza o transforma bajo responsabilidad solidaria e ilimitada. Quiere decir que 90 días está cubierto él para trabajar bajo su misma responsabilidad. Pero, ¿no? Pero si no tienen después de 90 días un socio colectivo, su responsabilidad de todos pasará a ser ilimitada. Ya será una sociedad bajo la razón social, solidaria e ilimitada de los socios. Es decir, esta sociedad que ya no tiene socio colectivo, ¿no?, y se pasó volando la hora. Como veníamos diciendo, en este tipo de sociedad, en el artículo 194 establece de que si alguno de los socios colectivos que su responsabilidad es ilimitada falleciera, el socio comanditario puede hacerse cargo, uno de los socios puede hacerse cargo de la administración por el lapso de 90 días sin perder su responsabilidad limitada. Si pasa de eso, ya todos los socios que son comanditarios y su responsabilidad es limitada, pasa a ser ilimitada, sí o sí, y se tendría que volver en una sociedad colectiva, porque no tienen un socio gestor colectivo que los administre. Si ellos en ese lapso de 90 días tienen que buscar un administrador, sí o sí, que cumpla con las características que ellos necesitan. ¿Alguna pregunta hasta aquí referente a esto? Licenciado, una preguntita. Y si, digamos que si falleciera uno de los socios, inmediatamente se tendría que ir donde un abogado para modificar su acta de constitución, ¿o cómo se procedería en ese caso? ¿Muerte de cualquiera de los socios o socio colectivo del que estamos hablando ahorita? ¿O de cualquier otra, o de cualquier otra sociedad? De cualquier otra sociedad, incluida esta. Va a haber más adelante, vamos a leer que cuando fallece un socio, directamente no va directamente a hacer una modificación del acta de constitución, porque detrás de ese socio hay heredero, hay una esposa, hay un esposo, hay una hija, hay un hijo. Y si no hay hijo y no hay esposo, hay una madre, hay un padre, un tío, un hermano, un pariente que puede hacer el reclamo de su derecho propietario de herencia. Entonces, no va a ser modificar, no lo va a poder sacar usted de la sociedad, siendo que usted va a tener que modificar para incluir
ese nuevo socio, si así lo deseara, o devolver el dinero de capital de ese socio, si correspondiera. ¿Ya? Dice, ¿qué Gracias. pasa si la empresa, digamos, entra en quiebra? El socio que aportó dinero pierde todo su dinero, ¿no? Si no hay pues capacidad de solvencia para devolverle, lo pierde. Como todo negocio, siempre está el Dicen, riesgo y el de otro, no devolver. y el otro socio, ¿qué perdería? O sea, como es ilimitado, ¿le quitan sus bienes o no? Tendría que, si hubieran algunas deudas, algunas pérdidas que tendría que cubrir, obviamente tiene que cubrir con su casa, con su auto, con su lote. Licenciado, aquí dice que en este caso uno, digamos, uno de los socios Comanditario. comanditarios se hará cargo. Sí. Entonces yo creo que tendrían que hacer una reunión para elegir cuál es el que se va a hacer cargo. ¿Cuál es cuál es el que cualquiera. tiene el perfil? ¿Cuál es el que tiene el perfil para poder liderizar por esos 90 días la empresa? Y quiere, ¿no? Tener el perfil y quiera. Ya, ya. Muy bien, licenciado, gracias. ¿Qué dijo en caso de que no se pillase, dicen? Aquí, fíjese, la sociedad se disuelve si en el plazo de 90 días no se regulariza o transforma bajo la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios comanditarios. Su responsabilidad vuelve a hacerse, se vuelve de esos socios comanditarios, se vuelve ilimitada y sería como una sociedad colectiva. Ah, ya. ¿Alguna otra duda? Licenciado, una pregunta. Para admitir un nuevo socio en esta sociedad, ¿se aplica el artículo 192? Fíjense que aquí nos dice, para que le hable los jóvenes, nombramiento de los administradores o gerentes. Si ustedes pueden observar, esto habla, el artículo 192 habla sobre la designación de los gerentes o administradores, ¿no? En proporción, en proposición, pero esto es para cargos dentro de la empresa. No habla sobre la admisión de los socios. No habla sobre la admisión. Ahora, sobre la admisión de los socios, si no hay nada en la normativa que hemos leído, se accede a alguna normativa que nosotros podamos establecer dentro del acta de constitución. Es decir, si ustedes establecen el acta de constitución para que admitir un nuevo socio gestor o colectivo, se necesita la aprobación del 50%, del 50 más 1, de 2/3, del 100%. Si ya ustedes lo determinan, lo ponen ahí. Ya, si no está aquí, es para que ustedes puedan establecerlo dentro del acta de constitución. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, la próxima clase, yo finalizando esta clase, les voy a enviar el práctico 5, porque ya el otro se los había enviado la anterior semana. Entonces no me parecía correcto enviárselo doblemente hoy día. Entonces hoy día voy a enviar el práctico 5. La próxima clase ustedes vengan estudiado el práctico 5 para avanzar ya rápido el 5 y parte del 6 que corresponda. Ya. Nos vemos más tardecito en la marcha, jóvenes. Es importante su participación. Cada vez se pone la situación más difícil con la ley 342, que quiere venir a poner limitaciones dentro de la autonomía universitaria. Y ustedes saben, cuando el gobierno por lo general mete las manos en alguna institución, todo se frega. Es por eso que todas las universidades del sistema boliviano están marchando hoy, ya sea nosotros en la mañana y las demás universidades de Bolivia en la tarde. Habrá también marcha en Yapacaní, ¿no? Y en todos los lugares que existen Gabriel René Moreno, porque el problema es de todo. Imagínense tener ya el Estado dentro de la universidad. Sería triste, porque ya no sería la libertad de opinión, la libertad de elegir las materias que uno desee, la carrera que uno desee. Ya estaríamos estableciendo un parámetro de que fuéramos el calchón del Estado. Por eso les pido que participemos de estas marchas que son de reivindicación y sobre todo también para luchar por un presupuesto que se ajuste, siempre y cuando también la universidad tome medidas serias de reajustar su presupuesto para poder salir adelante. Al fin y al cabo, todos somos perjudicados. Es por eso que tenemos que seguir luchando en pro y desarrollo de nuestra amada universidad. Nos vemos, jóvenes. Me voy a ir ya a bañar, a cambiar
y nos vemos en la marcha. Que tengan un bendecido día, jóvenes. Chao, chao. Igualmente para usted, Hasta Licen. luego, Hasta luego. Licen. Hasta luego, Licen. Gracias por todo, Licen.